Amigas y amigos, este 1 de septiembre el cantautor brasilero Paulinho Mosca vuelve a Chile y se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes. Con su concierto titulado Las Guitarras Fénix del Museo Nacional, el artista nos traerá un emotivo espectáculo cargado de memoria, resiliencia y esperanza, junto a un par de guitarras hechas con maderas que sobrevivieron al incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro en el año 2018. Mosca repasará lo mejor de sus 30 años de carrera con todo el ritmo de la bossa y la música popular brasilera, además bien acompañado por el gran cantautor nacional Nano Stern. Paulinho Mosca, este 1 de septiembre en Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boletería del teatro, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Títulos de la mañana. Puesto número 3, la carta conjunta de los alcaldes Jaime Belolio y Tomás Bodanovich abrió un nuevo debate político sobre los acuerdos de largo plazo, pero también generó ruido interno en sus propios sectores. Mientras ambos propusieron una agenda de Estado a 30 años, desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario cuestionaron el acercamiento del alcalde UDI con el Frente Amplio. La discusión también tensionó al Frente Amplio, donde la directiva respaldó la iniciativa, pero parlamentarias y militantes criticaron lo que consideran una concesión política hacia la derecha. En paralelo, los alcaldes Agustín Iglesias y Sebastián Sichel respondieron que el problema no es solo alcanzar acuerdos, sino transformarlos en resultados concretos para la ciudadanía, y qué mejor que cuente todo esto y más nuestro rey del facto, Camilo Espinosa. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, acá. Oye, ha generado mucho ruido esto, uno lo ve en redes sociales. La carta apareció en el Mercurio. Sí, pues, la carta, y que tenía una versión más larga también, una versión extendida de lo que hicieron los alcaldes Bodanovich y Belolio. Es una carta que en el fondo da 8 líneas a seguir de aquí a 30 años, abordan todo tipo de temas, incluido seguridad, que es tal vez el tema más prioritario, al menos así lo dicen las encuestas. Y también otros temas, Sistema Nacional de Cuidado, abordan una serie de cosas de empleo, por ejemplo, que en verdad es bien preocupante. Y uno pensaba que estos gestos iban a quedar en gestos de unidad, gestos de que en verdad se puede sentar en una mesa personas de izquierda, personas de derecha. Y generó ruido en ambas tiendas. Y eso es interesante, ¿no? En esta era de polarización. En esta era de polarización hay gente que no quiere ver gente conversando, digamos, de distintos temas. El caso de Belolio, partamos con Belolio. Bueno, partamos primero con que salió una versión que en redes, muy pesado también, la gente en redes le ponía a esta carta que sacaron como en paralelo Iglesias con Sichel, a propósito de comentando, decían que eran como una versión Temu de la carta. muy pesado, pero yo creo que está bien, porque en el fondo también da cuenta de que sí, igual Iglesias y Sichel hablan ideológicamente. No es lo mismo que la otra. No, pues no, sí, por eso es como... Pero igual son dos... Yo creo que la carta igual tiene un punto en la que plantean Agustín Iglesias y Sichel, porque se llama Nos piden soluciones. Y ellos lo que dicen a los parlamentarios o a la gente que está ahí metiéndose con el estado de excepción, dicen, ojo, a la gente le importa otra cosa. Es que es impresionante. Esto a lo mejor es muy temprano para predecirlo. A lo mejor voy a terminar mufando, por ejemplo, a estos dos alcaldes, Sichel e Iglesias, pero son probablemente los dos alcaldes, de partida son alcaldes que no necesariamente están en las comunas del barrio alto. Bueno, Ñuñoa, más o menos, más bien clase media. Sí. Pero Independencia igual es llamativo. Independencia es una comuna más bien de sectores empobrecidos. Y migratorios también. Mucha migración, en fin, adolecen de un montón de problemas sociales y es probablemente el alcalde de derecha en una comuna popular de mayor visibilidad. Y lo que hace el alcalde Sichel también, esos videos que saca, que también le van arrastrando. Son muy graciosos. Y le van arrastrando mucha popularidad. Y la gente les gusta, y le ponen muy buena onda. No, o sea, a ver, a mí me hacen gracia porque lo encuentro hasta políticamente incorrecto. Es como un alcalde, como una serie de un alcalde en South Park. No, y ahora tiene toda una saga. Pero es bueno, lo hace muy bien. Tiene toda una saga paralela, una subtrama, si se quiere, de un rescate de una gatita que adoptaron en el municipio y la quieren dar en adopción. Y hay todo no, ahí está como... muy bien hecha la campaña digital de Sichel, viva todo el tiempo. Está muy bien hecha. Nosotros acá nos reímos a veces porque vimos un video en donde agarra un chuzo y empieza a hacer un hoyo en una parte que uno dice, ¿por qué está haciendo esto? Y cuando echa a los vagabundos. Eso es muy zafado. Eso en distintos lados. Ahora, él siempre ofrece, lo puedo llevar a un albergue, en fin. Pero bueno, y volviendo al punto, estos dos alcaldes buscando ponerse también un poco a la cola en la necesidad de llegar a acuerdo y dan sus planteamientos. Generó mucho ruido en sus tiendas, lo decía al principio,
Hay una nota esta es la nota de The Clinic que, por ejemplo, generó mucho ruido en el sector de Velorio, sobre todo con gente del Partido Republicano. Hay un tuit de Agustín Romero muy enojado con esto, diciendo básicamente, estos alcaldes están pensando de aquí a los próximos 30 años cuando los problemas son hoy. Es como, pero tampoco es que están diciendo no pensemos en los temas de hoy, Claro. están diciendo en el fondo tengamos temas de perspectiva. Evidentemente hay personas a las que le interesa, también hay una entrevista que le hacen a una concejal del Partido Republicano, no me puedo acordar ahora el apellido, un apellido Te digo... extranjero. a ver, Pero es esta concejala, por ejemplo, es muy dura. Dice que Solange. ella, Walleter, no sé cómo se pronuncia. Walleter, sí, Walleter, era del Partido Republicano. era- Walter. ella, esa concejala muy dura, diciendo que básicamente tampoco hay que transaccionar ideas, entregarse o rendirse frente a lo que puedan ser líneas opositoras, cuando en el fondo a mí me da la impresión de que también las líneas que están tirando estos dos alcaldes tampoco es que sean muy problemáticas o que haya mucho desacuerdo. En general son materias que tienen que ver con consenso. Hay que ver ahí si es que hay algún punto, pero no se refiere mucho al contenido de la carta, sino que más bien al gesto, al hecho de sentarse en una mesa dos personas que están en vereda opuesta. Y el caso del alcalde de Bodanovich también es llamativo. Generó mucho ruido también en X. Escribió la diputada Consuelo Veloso, tal vez la personalidad pública que básicamente manifiesta esto de que tampoco hay que entregar las ideas y venderlas, digamos, tan fácilmente. Y también ahí generó mucha molestia a la interna esto de que hayan personalidades que tengan agenda propia. Ahora, hay que decir que en algún momento también se criticó al alcalde Bodanovich de que esto no lo conversó con nadie, que llegó y Se mandó medio se mandó solo. Pero el mismo alcalde Bodanovich dijo en Tolerancia Cero, esto fue ayer, Sí. no, el lunes. No, ayer estuvo en lunes Tolerancia Cero. Lunes en la noche creo que Tolerancia Cero, sí. Ujú. Fue el lunes en la noche, pero independiente de eso, el alcalde Bodanovich lo que dijo es que esta carta la conversó con la presidenta saliente, Constanza Martínez, la presidenta entrante, Gael Diomans, y el presidente Gabriel Boric. O sea, lo conversó tal vez con las autoridades más importantes del partido, del Frente Amplio. Entonces, tampoco es que no lo haya conversado con nadie, pero de todas maneras esto está generando mucho. Dicen que están lo dice The Clinic, los WhatsApp internos del Frente Amplio son un hervidero. Dicen Puta. que, Ay, qué latero. Ahora, a mí no me... ¿Puedo decir algo? A ver, A ver, ¿Quieren que baje línea? a ver. Me tienen harto con el izquierdómetro. ¿Sabéis que se lo aplicaron a Boric la semana pasada? Cuando fue a dar su discurso y todos ponían, ¡oh! Ojalá sea presidente algún día para poder encabezar estos valores. Izquierdómetro. Después Bodanovich sale a hacer una carta con Belolio. Que mira, yo entiendo la sensación, pero la carta no dice nada muy del otro mundo. Dice que hay objetivos comunes que todo el mundo tiene claro a la hora de enfrentar un montón de hitos. Entonces, yo entiendo de que hay un odio a la cultura teletonesca. Porque hay un odio de parte del progresismo, de los progresismos, a la cultura teletonesca. Pero les doy una noticia. El país es la Teletón. A la gente le gusta juntarse un día, darse la mano, abrazarse. los partidos de la selección. Los partidos de la selección. Le gusta esa dinámica. Ahora, al país le gusta esa dinámica. Al usuario doméstico. Pero más le gusta, yo ahí se las doy, a ciertos elementos que representan el poder real. A ciertos círculos de periodistas que configuran un discurso. Es fácil para ellos poder llevar esto y mostrarlo como original. A ciertos políticos. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que hay que dejar de estar con el velo de pensar que eso no le gusta a la gente. A la gente igual le gusta en este instante. Es como antialgorítmico hacer diálogo. Es tan antialgorítmico que le molesta por derecha a los fanáticos de ultraderecha. Y yo creo que eso es un aporte. Yo, la verdad, puedo tener muchas cosas que decir sobre sobre Audi. Pero yo creo que Belolio es un tipo bastante inteligente. Por supuesto, ¿qué voy a decir de Tomás Bodanovich? Que tiene una audiencia cautiva que lo escucha. Pero si ustedes quieren despreciar eso y quieren empezar con sus rollos personales, como lo tienen con Boric, porque el principal público que odia a Boric son gente de su edad que piensa, uy, ¿por qué él y yo no? Es lo mismo que pasa con... ¿Como envidias? Muchísima. Le tienen una envidia parida a Boric, le tienen una envidia parida a Bodanovich.
Entonces yo creo que ya es hora de empezar a madurar y a mirar de que son elementos que pueden configurar una conversación de acá a 3 años. De acá a 3 años la cosa es muy distinta. Yo siempre digo, dejen de creer que estamos en el 17 de octubre de 2019. Ya no estamos. Es otro escenario, hay otras conversaciones. Imagínense si incluso el mismo progresismo está defendiendo la Constitución porque las medidas son de reforma y liberales. ¿Cachai? Es otro escenario. Entonces, la gente, ¿qué esperanza tiene? Sí, igual tienen que convocar una autoridad, tiene que convocar más allá de los que él cree que le habla a su público cautivo. Yo creo que lo que hace Bodanovich está bien. Y creo que lo que pasó la semana pasada con Boric es muy parecido en esa dinámica por arco progresista a pensar lo que sucede hoy. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es que esa otredad no cumple con mis expectativas. Es muy egoísta y muy neoliberal esa lógica. Permítanme decirlo. Ahora, yo quiero agregar algo, dos puntos que me parecen igual interesantes poner sobre la mesa. Yo me acuerdo que cuando algo parecido hizo en su momento el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, cuando se reunió con Joaquín Lavín, no sé si generó tanta pataola en su momento. O al menos un ruido que dijera... Sí, ahí había una diferencia notoria. Que uno podría decir, hay un abismo entre ambos, pero aún así se juntaron, hubo una cita, mostraron proyectos conjuntos, compartieron ideas, en fin. Y yo no me acuerdo que haya gente que dijera, por ejemplo, que tratara de traidor a Daniel Jadwe, ni mucho menos por izquierda. Y en el caso de Joaquín Lavín, yo creo que generó un poquito más de ruido en la derecha, porque la derecha ya estaba como germinándose, creciendo tal vez este sentimiento un poquito más radical. Eran también tiempos en donde estaba empezando a surgir esto del movimiento de casa, el Partido Republicano. Estamos hablando más o menos de esa época. Pero me da la impresión de que no generó el ruido que está generando esta carta, que yo incluso la siento mucho más sobria, mucho más moderada. Es súper sobria la carta. A ver, la carta es aburrida, perdón. Voy a definir. Antialgorítmica. La carta es antialgorítmica. No tiene ni una emoción. Son dos funcionarios haciendo un discurso y está muy bien, yo creo. Pero por eso mismo genera inquietud, porque no la pueden controlar esos grupos que lo que quieren es agitación. ¿Cachai? Es como, uy, necesitamos agitación. No, estos dos tipos se ponen y dicen, me parece que hay que llevar unos mínimos consensos para poder trabajar. Y eso es transgresor. Hoy en día es transgresor no estar agitado, no estar impulsado por dinámica de odio o amor loco. Creo que en ese sentido es original la carta. Y vuelvo al punto de lo que pasó con bueno, se nos va lo de Boric. Lo de Boric es muy interesante cómo había mucha gente izquierda poniendo en la semana pasada que proponían ¿cómo era? Era como, ojalá esta persona sea algún día presidente. Bueno, son otros contextos. Es lo que hay. Eso es un elemento que quería poner. Y el otro es que el otro día estuvo acá Ale Matos. E hizo una lectura que se viralizó en redes, en ciertos círculos, respecto al presidente Boric, que de partida igual yo creo que es un desacierto cuando dice que el tema de la moderación no tiene que ser la moderación por la moderación en ese sentido, porque de hecho, tal como decís tú, la moderación hoy día es ser subversivo, es la forma, digamos, de ir un poco contra la corriente. Dicho eso, decía Ale Matus que daba el ejemplo de Bachelet y decía, Bachelet, gran candidata, gran en todo, pero era un pino radiata. Y un pino radiata es que alrededor de Bachelet no crece nada. O sea, por debajo de Bachelet nunca hubo como un delfín, alguien que dijera yo voy a ser la persona que va a suceder a Bachelet, el bacheletismo. La única persona que estuvo más o menos cerca de eso fue Yanet Jara, la candidata que fue en su momento su subsecretaria y ministra. Y después dice, con Boric pasa lo mismo. Debajo de Gabriel Boric no crece nada. Y dice que le tiene muy poca fe a la posibilidad de que, por ejemplo, exista una suerte de primaria entre Bodanovich y Boric en algún momento. Dice que si Gabriel Boric no quiere ir, va a ir Bodanovich. Pero si Gabriel Boric en algún momento se convence de ser el candidato, no va a tener oposición, al menos del Frente Amplio. A lo mejor va a ir a una primaria del sector. Yo creo... Es la opinión de Ale Matus. Y hay que ver, yo creo que falta mucho tiempo, 4 años. Además que falta mucho tiempo, yo creo que hoy por izquierda hay un muy buen elenco de candidatos. O sea, muchas posibilidades. Iván Poduje es uno. No, por izquierda. Perdón. Por derecha. Manucheri dice, le preguntaban de hecho por Manucheri y Ale Matus decía, Manucheri. Pero espérate, pero por lo menos hay gente para conversar y ponerse en una papeleta. Hay.
Claro. Sí, Sí. pero el problema sería lo contrario, que yo creo que le pasa un poco a la derecha. La derecha dice, claro, produje una posibilidad, pero también está, te dicen arrau. En la interna uno conversa con gente de derecha y te dice, no, Sí, arrau. Y uno le dice, gusta Raúl. ¿en qué mundo estamos? Es que, ¿sabes que se parece a... Tiene una cosa media fiscal Harvey Dent. Sí, Claro, de es como Batman. Claro. Es como un personaje de Ahora Batman. puede terminar como en 2 caras. Todos Entonces, son un poco Batman en esta administración. Pero, no, interesante. Yo quiero hacer un apunte porque el público en el chat, como siempre, se empieza a calentar y a poner su punto de vista y está bien. Gracias. Yo no los quiero provocar y yendo yendo hacia otro lado. No es que todo ese progresismo sea así, pero hay cierto progresismo que sí le duele esa dinámica de unión nacional y que no la soporta. Y entiendo por qué. La entiendo por qué. ¿Cachai? Porque igual hay una herida abierta, pero indudablemente los factores del presente son muy diferentes. Entonces, vuelvo al punto, una carta correcta, para no decir la aburrida, que generó todo este escándalo y que a mí me llama la atención más que la reacción por izquierda, que siempre tiene ese factor como vicario, como en sí mismo, como una experiencia intensa. Me llama la atención por derecha. Creo que esos sectores que no quieren conversar con lo otro son los que generan esta dinámica que terminan en serimedos, ¿no? Oye, Claro. sí, el PNL, el Partido Nacional Libertario, apareció Cristóbal Urruti Coechea, quien levantó el proyecto Escucha su corazón y calificó esta iniciativa como un error de derecha más sensible. Dijo, es un error sentarse con el Frente Amplio, nada bueno se saca de ahí. Sí, Bueno, entonces eso igual, se puede decir del otro lado lo mismo. eso igual es interesante porque, y tal vez para la conversación más del sector de la centro izquierda y la izquierda, y es que Belolio igual se salta al socialismo democrático. Dice que en el socialismo democrático casi que no hay un líder con quien conversar. Me salto y llego al Frente Amplio y está Tomás Bodanovich. ¿Cachai? Entonces hace ese gesto. Hay otras cosas también, yo creo que se cruzan acá. El hecho de que sean alcaldes, que yo creo que muestran una actitud al menos más de sentarse a conversar versus lo que puede ocurrir en el Parlamento. Hubo una división importante. Los alcaldes estuvieron a punto de separar sus asociaciones en la negociación de la mega reforma. Entonces dan, digamos, este gesto, algo que, por ejemplo, en el Parlamento es muy difícil de ver. O sea, en el mejor de los casos, tal vez el momento que hubo más acercamiento es cuando Quiró intentó hacer una negociación con el PPD y terminó súper mal, porque terminó como saltándose un montón de protocolos, quiso pasar gato por liebre el ministro de Hacienda y le terminaron haciendo la cruz. Entonces, en el PDG, el otro día cuando conversamos acá con Joe Santibáñez y otras personas que son del PDG, están muy recelosos de cualquier negociación que haya de aquí en adelante con el gobierno, porque el gobierno dice eso, te firma un papel, te da la mano y todo eso, y después cuando tiene que entregar el documento, ¿cachai? Que hay un montón de trampas, está cambiando La letra chica. algunas vocales. Entonces hay una situación ahí que es complicada, están las confianzas bien rotas en el Parlamento. Entonces, que hayan alcaldes que estén haciendo esto, yo creo que finalmente al menos una buena señal de unidad. Se viene el 18, se viene la Teletón, se viene un montón de eventos. Sí, viene como un especial de Y eso. agosto fue muy crispado, ¿eh? Sí. Mucho quiebre, mucha pelea. Ay, qué latero. Muy nublado. agosto. Qué latero agosto. Y estos proyectos que presenta el gobierno que tampoco aportan mucho. Entonces, ya. Oye, pero hablando del progresismo, lo bueno es que la reciente presidenta electa, Gallo Omán, sí le dio el apoyo a Tomás Bodanovich y a Jaime Belolio. De hecho, dijo y la presentó como una oportunidad para construir acuerdos, a diferencia como lo hizo Consuelo Veloso, quien dice que tanta concesión disfrazada de diálogo. Entonces creo que el futuro del Frente Amplio va bien encaminado, o del progresismo en general, Sí, de mano de Gallo yo Omán. creo que también lo que hace Chile Vamos es que permanentemente está haciendo esfuerzos de hacer esos puentes y esos diálogos. O sea, Evelyn Matei está de acuerdo con la carta de Tomás Bodanovich. Matei, por ejemplo, importante. Yo creo, Paulina Bodanovich en el Senado, o sea, lo que intentó Paulina Bodanovich en el Senado con los últimos proyectos de sentar a la mesa a personas que ni siquiera tenían en sus planes sentarse en la mesa y conversar respecto a distintos puntos de vista en el proceso de la mega reforma, yo creo que también es valorable. Entonces, hay personas dispuestas a, en el fondo, romper esos puentes. Y ojo, esos puentes finalmente son lo que le va a hacer contrapeso al gobierno. Si el gobierno, si uno dice, bueno, si empieza a sumar teóricamente los votos del gobierno, tiene mayoría en ambos lados, puede generar o al menos gestar mayoría en ambas cámaras. Pero si uno empieza a ver que en el fondo hay sectores de Chile Vamos dispuestos a conversar
con los sectores de la centroizquierda, yo creo que puede generar también un contrapeso, al menos una resistencia a medidas como las que hemos estado conversando, que hablamos con el alcalde de Temuco, que hablamos con Lucía Dammert, en materia de seguridad. O sea, esto del estado de excepción en buena parte se cae porque se generó una oposición que incluyó sectores dentro del oficialismo. Entonces eso es lo que hay que también pensar, al menos tácticamente, en materia política. Oye, me he entretenido esto. Veteran 1960, un abrazo a Veteran. Dice, Turno podría intentar dar un mensaje de unidad, más que solo tener un tono no violento y traer gente que no solamente sea oposición. No creo que sea tono violento, Turno. No violento, pero lo que digo es, al amigo, lo hemos hecho, pero no vean los comentarios. De repente la gente está muy como negada a conocer a la otredad. Eso es mi conclusión. Pero ¿qué está diciendo la gente? Deberíamos traer a Feito acá. Eso está proponiendo. Y hacer un gesto. Hacer un gesto Bodanovich. Iba a hacer un gesto tan incorrecto. Iba a hacer un chiste tan incorrecto sobre traer a Feito. No lo voy a hacer. No lo hagas, no lo puedo hacer. No lo voy a hacer. ¿Ya sabes cómo podemos traer a Feito? Bueno, tuvimos a Lalo Prieto. Un gesto de unidad. Se me ocurrió una forma de traerla. A ver, ¿a quién? No, ya. Vamos con el puesto número 2. En el puesto número 2, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU abrió una nueva disputa política en Chile luego de sus malos resultados en las votaciones informales del Consejo de Seguridad. Mientras la oposición responsabilizó al presidente José Antonio Kast por retirar el apoyo del Estado chileno, la UDI apuntó al expresidente Gabriel Boric por haber impulsado una postulación apresurada e improvisada. En paralelo, los países que mantienen el patrocinio de la exmandataria, México y Brasil, comienzan a revisar el escenario. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reafirmó su respaldo a Bachelet, pero admitió que hay que ver las posibilidades que ya tiene, mientras el equipo de la expresidenta prepara conversaciones con ambos gobiernos para evaluar la continuidad de la candidatura. Hoy esto no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar que hoy día en la mañana estaba escuchando Mesa Central e Iván Valenzuela comentó, aprovechando que este es el bloque de internacional, viene Javier Milei posiblemente el próximo jueves. A este Chile. Encuentro Madrid. Viene al foro. Sí, viene. Posiblemente. Javier Milei en Argentina tiene la embarrada. O sea, aquí tengo la revista Noticias. La tengo en la portada de Noticias, noticias.perfil.com. Y básicamente lo que dicen es que Milei no va a trabajar. No va a trabajar y se dedica a escribir un libro sobre revelaciones mesiánicas que Dios le hizo sobre el capitalismo. Oye, yo no sé si... ayer estuvo Manu Jove en el podcast de Rigor que está haciendo desde su casa, ¿entiendes? Sí. Y contaba Manu Jove que hay una nueva orden de presidencia. No se puede grabar al presidente Milei caminando. Sí, es una orden militar. ¿Cachai? Porque el último video, no sé si tenemos el video, José, un video que le graban a Milei, no me acuerdo si es con Caputo. Con Macri, con Jorge Macri. Con Jorge Macri, pero que es medio cojo el Jorge Macri, pero además Milei se le ve incómodo, como medio pesado, claro, así como que está lento. Y era recién la primera reaparición pública que tenía Javier Milei en el país trasandino después de como 10 días. Estuvo como 10 días aislado, la gente decía que se encerró a escribir un libro, habían distintas versiones. Este libro mesiánico que estabas contando. Claro. Sí, está encerrado en eso. Escuché a Feynman contando eso, que estaba encerrado escribiendo un libro y se encerró y dejó tirado. Ayer dedicó 8 horas a insultar periodistas. Sí, Masterclass. Y llegó enojado. Y más encima hay atados fronterizos con el país. Va a ser interesante. Lo dijeron que hubo un despliegue también ayer en el sur lo comentamos en la mañana, Chile, pero hubo una respuesta argentina que también está haciendo operaciones, movimientos militares en la zona de Magallanes. Armada Argentina navega por Magallanes y omite que es territorio chileno, zona desafiante del país. Dijo. No, sí, está realmente tenso el asunto. Bueno, pero volvamos al tema. Estábamos en Bachelet. Bachelet. Está en duda. Vamos a ponerlo en ese frame. La situación de Bachelet y su candidatura a la ONU está compleja. No son muy alentadores los dos primeros procesos. Se le llama como de encuesta, pero es una encuesta que en el fondo está acotado a ciertos países que son los que van a votar para la próxima Secretaría General de la ONU. Han ido apareciendo nuevos candidatos. Se ve como favorita, al menos en esos sondeos, a Greenspan, que es la de Costa Rica.
hay un escenario que se ve adverso. Entonces, yo entiendo que al menos en el círculo de Bachelet esto se está conversando, se está analizando, no se ha tomado una decisión todavía. En general, la postura que ha salido públicamente es que esto se va a conversar con México y Brasil, que son las candidaturas, que son los países patrocinantes. Entiendo que la expresidenta va a viajar a Brasil prontamente y también a México. Ayer habló Claudia Sheinbaum, más o menos admitió que esto tiene que revisarse, tiene que analizarse y ver qué se puede hacer. Hoy día en la mañana escuchaba a quien fue embajador en Estados Unidos en administraciones. Siento que en la de Boric fue Sí. embajador en Estados Unidos. Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel Valdés estuvo en T13 Radio, una llamada por teléfono. Explicaba, entre otras cosas, que la candidata tuvo dos cortapisas que son importantes. Uno, la bajada, que es tal vez la más evidente, la bajada de respaldo que le dio el presidente Kast. En el fondo fue fulminante y se le considera tal vez el nombre y apellido, lo que ha dicho al menos la oposición. Al menos lo que dicen, digamos, es que fue responsable, principal responsable el presidente Kast. Pero también se le atribuye como un factor relevante el hecho de que hay algunos senadores en Estados Unidos que están promoviendo el veto a Bachelet. Que es algo que está ocurriendo tal vez más a la interna en Estados Unidos como el país que se ve más complicado en la posibilidad de respaldar su candidatura, y más allá de respaldarla, como vetarla en el Consejo de Seguridad. Recordemos que hay algunos países que tienen derecho a veto, entre ellos Estados Unidos. Entonces está oscuro, se ve oscuro el panorama, lo están analizando, quieren ver si puede haber si este es un escenario que se puede revertir, que han dicho las distintas conversaciones, qué es lo que están pensando los países involucrados. Es interesante, no sé si tenemos el video del audio, cuando le preguntan a Juan Gabriel Valdés respecto a la incidencia que tuvo el hecho de que Kast le quitara el piso escuchémoslo y lo comentamos mejor para no hacer un mansplaining. Un spoiler. Claro. Contraproducente o muy perjudicial que el gobierno le haya retirado el apoyo. Tomando en consideración que las principales cancillerías y las principales potencias de América Latina, Brasil y México, apoyan la candidatura, ¿cuánto influye que el gobierno de Kast le haya retirado el apoyo a Bachelet en el éxito o no de su candidatura? Bueno, yo creo que ha sido muy determinante, por una razón, no porque no puede medir uno esto en términos de porcentaje, naturalmente, pero lo que sí puedo decir es que no hay ninguna conversación que haya desarrollado, que nosotros hayamos desarrollado como ex cancilleres, con personalidades de otros países, sin que se nos haya consultado de inmediato cuál es la razón por la cual, si el gobierno del presidente Boric presentó dentro de sus facultades legítimas la candidatura de la presidenta Bachelet en septiembre del año pasado, en la Asamblea General, el gobierno que siguió haya no simplemente dicho no voy a trabajar por esa candidatura o no tenemos una preocupación principal por el tema, sino que haya retirado el nombre de una persona que ha sido 2 veces presidente de Chile de la candidatura. Yo no creo que haya ocurrido nunca en la historia de Naciones Unidas una cosa de ese tipo, por lo tanto es evidente que la decisión en sí misma debilita la causa de la candidatura de inmediato. En el gobierno actual se quejan de que cuando se tomó la decisión en el gobierno anterior no hubo una conversación y no se trató esto como una política de Estado, de consenso entre todos los sectores políticos que pudieran haber convertido esto en una cuestión más amplia. ¿Podría haberlo hecho de otra manera el gobierno de Boric? Yo digo que quizás sí, podría haberlo hecho de otra manera, no tenía ninguna obligación de hacerlo porque estaba dentro de sus facultades. Históricamente en Chile una decisión de presentar candidaturas a Naciones Unidas no ha sido consultado con la oposición. O sea, realmente en ese momento en que el presidente Boric presentó esto en septiembre, cuando yo estaba ahí, fue ovacionado por la Asamblea General en nombre de la Michelle Bachelet, no había ni siquiera claridad de quién era el candidato contrario, quién era el candidato a la oposición. El proceso electoral no estaba recién en curso. Por lo tanto, no veo yo que haya habido una suerte de claridad de que el candidato contrario, quién era candidato a la presidencia, iba necesariamente a vetar el nombre de la presidenta. No estaba eso. Es interesante. Yo quiero hacer un apunte. Dale. En Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, el director del Libero, dijo que Bachelet debía bajar su candidatura poco menos por dignidad, una cosa así, dibujó
poco perversilla, y como en un afán dañino. Y Juan Gabriel Valdés le puso abajo: ¿quién es Eduardo Sepúlveda? Así como en el chat. En el tweet. Muy bueno. ¿Quién es Eduardo Sepúlveda? No, te lo mato. Oye, bueno, en general el debate, al menos en la opinión pública, se está instalando con quién es el responsable de la eventual caída de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Si es el presidente Kast, justamente por haber retirado el apoyo, o es el presidente Boric por haber levantado el apoyo. Lo que critican que fue el presidente Boric dicen que en el fondo él lo hizo sin preguntarle a nadie. Entonces no hubo una conversación con la oposición para generar que Bachelet fuese una candidata de consenso. Y eso les molestó, y finalmente lo que hubo después con José Antonio Kast fue una suerte de venganza a esa actitud, que finalmente termina dilapidando la candidatura de Michelle Bachelet. Ahora, hay un tema de inteligencia. Yo no lo entiendo a la derecha, que a veces uno dice, bueno, cometen genialidad en materia de táctica política, pero si yo fuese alguien de derecha, estuviese asesorando a este gobierno, yo le diría, mejor tengamos a Bachelet lejos. ¿Por qué quieren que vuelva, que se convierta en líder de la oposición, que empiece a comentar la política chilena cuando la puedes tener en la ONU, no hablando nunca de Chile, por ejemplo? Imagínate un Bachelet 3. Imagínate, puede ser perfectamente candidata en un tercer periodo presidencial. Entonces, a mí me da la impresión de que fue poco vivo, actuaron más con la guata que con la cabeza en la derecha, más allá de buscar el responsable. Yo creo que es una conversación infértil. La oposición te puede sacar un comunicado: esto es culpa de Kast. El oficialismo te va a sacar: no, esto es culpa de Boric, por levantarle y no preguntarle a nadie, y terminas en una conversación muy infértil. Pero cuando tiene que hablar de política, ¿por qué quieres sumarle una fuerza importante a la oposición en este caso? Que es la figura de Michelle Bachelet, que pudo, si no fuese por esta candidatura a la ONU, hubiese sido candidata presidencial en la anterior primaria, y de ahí seguir para adelante hasta enfrentar a Kast en una eventual segunda vuelta. Entonces, a mí me da la impresión de que hay una mala lectura en ese sentido. Y hay un tema que también está dando muchas vueltas, que es el exceso de complicidad, podríamos decir, de este gobierno con las políticas de Estados Unidos, estas negociaciones que se están teniendo justamente por el tema de los aranceles. Y lo dice Juan Gabriel Valdés, no sé si tenemos el segmento, José, pero Juan Gabriel Valdés da el ejemplo de la situación complicada que tiene Estados Unidos con Canadá. Que Estados Unidos le está poniendo exigencias muy altas a Canadá para retomar y bajar los aranceles. Exigencias que no solamente revisten un carácter económico de negocios, sino que también son exigencias de carácter político. Vamos a escuchar lo que dice Juan Gabriel Valdés, pero es una pregunta importante porque acá en Chile de eso nada se ha transparentado. No tenemos idea de lo que está pidiendo Estados Unidos a cambio a Chile para bajar los aranceles, pero sí sabemos lo que le está pidiendo a Canadá, y escuchemos a Juan Gabriel Valdés para hacer el análisis a la vuelta. Involucradas en las negociaciones comerciales. Chile lo que quiere es mejorar la posición del salmón, quiere mejorar la posición de la fruta. Eso es parte de lo que ha sido nuestra vida en las negociaciones comerciales. Pero si se nos empiezan a exigir condiciones para que eso ocurra, y eso es lo que ha pasado con casi todos los interlocutores y los amigos de Estados Unidos, eso es algo que sería bueno saber, porque entonces quiere decir que la negociación no es posible, simplemente. Otras cosas del tipo propiedad intelectual, traspaso de datos personales, en fin, ese tipo de cosas que podrían estar en la agenda de Estados Unidos. No, voy más allá de eso. La petición a Canadá de suprimir el francés cuestiona la esencia misma de lo que es la identidad canadiense. La petición de que no puede hacer acuerdos comerciales internacionales con otros países sin que Estados Unidos tenga alguna intervención, ya sea en la decisión o en el proceso de negociación, es también un intento de subordinación de Canadá que no es tolerable. Si a cosas como estas se produjeran en una negociación con Chile, es muy importante que el país sea informado de eso, no simplemente que los equipos negociadores lo mantengan como una especie de secreto. Por lo tanto, yo quisiera que la información sobre ese tema se hiciera pública. Si es que existe, y si no existe, celebro la manera como está llevando la negociación. Eso es impactante. O sea, a Canadá le están pidiendo suprimir el francés, un montón de cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional. Si quieren negociar con cualquier otro país, tiene que pasar por Estados Unidos. ¿Qué le están pidiendo a Chile entonces? Es una gran pregunta. Y es algo que es tan secreto que no se habla. Entonces hay que estar muy atento a no olvidemos lo que ocurre. No olvidemos las reuniones secretas que tuvo el presidente Kast con Peter Thiel. O sea, lo dejo ahí. Que puede ser parte de la conversación, no sabemos. Sí, no se sabe. Punto número 1 en esta mañana.
El Tribunal Constitucional rechazó por 9 votos contra 1 el requerimiento del gobierno de José Antonio Kast contra la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas bajo estado de catástrofe. La disposición forma parte de la Ley de Reconstrucción y fija plazos máximos de 24 horas para agua potable y alcantarillado y 48 horas para electricidad y gas. El fallo abrió un nuevo flanco para la moneda y generó advertencias desde empresas sanitarias y de gas que acusaron problemas técnicos, operativos y de seguridad para cumplir la norma. El gobierno respondió que los fallos no se comentan, se acatan, mientras se evalúa una ley reparatoria para corregir la aplicabilidad del artículo, Camilo. Sí, a ver, esto es el trasfondo político de esta noticia, que es la que estamos viendo en pantalla, es que hubo voces de alerta en el gobierno que dijeron no presentemos eso, porque lo vamos a perder. El ministro Alvarado, lo que sabemos ahora, porque en el momento era todo parte de las diferencias que uno veía entre el ministro Quirós y el ministro Alvarado, era que al ministro Alvarado no le informaron de esto y terminó dando su teléfono por la prensa para que los otros ministros lo contacten en caso de que se estén presentando estas cosas. Lo que sabemos ahora es que en reuniones internas el ministro Alvarado advirtió de que esto lo íbamos a perder. 9-1. No digo lo íbamos como que yo estuviese incluido. Se lo decía al gobierno, digamos, no recuerdo si era el comité político o alguna instancia de esa característica, pero que hubiese esta voz de alerta y nadie escuchó a la segunda autoridad del país. En términos concretos, en caso, por ejemplo, si el presidente se ausenta, termina siendo el vicepresidente, en este caso el ministro del Interior. Nadie lo escuchó, nadie lo pescó. Quirós se fue por la suya, dijo vamos a presentar esto y lo perdieron por paliza, 9-1. Ningún requerimiento hasta ahora había tenido tan nivel de unanimidad en el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que a esta altura, mucho, al menos desde el gobierno hace la lectura, el Tribunal Constitucional se está convirtiendo en una piedra en el zapato, cuando el Tribunal Constitucional no es otra cosa que finalmente uno de las tantas instituciones que existen para ponerle cortapisas al Poder Ejecutivo, para que no haya lo que decía el otro día Luis Cordero, el cesarismo presidencial. Por eso existe el Tribunal Constitucional, por eso existe la Contraloría, todas las instituciones que están molestando mucho a sectores oficialistas. Es cosa de recordar lo que decía Esquela de la Contraloría, como que se estaba tomando atribuciones que no le competían y cosas similares por, digamos, lo que se hizo con la exministra Trinidad Steiner. Entonces, a mí me da la sensación de que en el gabinete, que ya sabemos a estas alturas que hay muchas diferencias en la forma de operar, hay un segundo piso. Uno empieza a ver el historial del segundo piso y son puras embarradas. Eso como que nadie lo está por ahí constatando, al menos de esa manera. Pero lo que vemos es que cada cagada que se manda el gobierno, algo dijo. O sea, vemos el estado de excepción. Cristian Valenzuela ahí metido empujando la cuestión. Vemos que hay un problema en redes sociales, también el segundo piso involucrado. Ira Razabal está detrás de cada política pública que ha generado polémica. Vemos lo que también ocurre en el ministro Quirós, que es también alguien que está muy alineado con lo que es el segundo piso, y se ganan esta derrota, tal vez una de las derrotas más importantes que ha tenido el gobierno, al menos en materia de mega reforma. Mega reforma que era un partido jugado y ganado para el gobierno. Claro. Y acá están sufriendo, digamos, un revés importante. Entonces, acá hubo una persona que fue la voz cuerda por parte del gobierno y nadie lo escuchó, y eso yo creo que es me da la impresión de que el presidente Kast, si quiere que su gobierno tenga éxito, evidentemente tiene que escuchar mucho más al ministro Alvarado, que tiene experiencia mucho en política, y de darle tanta carta ancha también a Quirós, porque le pueden ocurrir cosas como esta. Y acá esto es complicado porque evidentemente se genera un escenario. Ya lo dijeron las mismas empresas encargadas del tema eléctrico, por eso esto está enfocado a los servicios básicos. Estas empresas no están en condiciones de cumplir con lo que está exigiendo la ley. Entonces, ¿qué van a hacer? Se metieron en un zapato chino con un partido que estaba listo, que estaba jugado, que estaba ganado, que solo queda llegar y promulgar, y están con estas situaciones que finalmente dan cuenta de las diferencias, más que diferencias, el nivel de contradicción que puede existir en un gabinete con autoridades que debiesen estar a lo menos alineadas en posturas similares. Entonces, una derrota del gobierno que la sienten, que la sufren,
que van a obligar, hay que ver qué ocurre con esto, porque entiendo aún hay posibilidad de veto presidencial, entonces tendrían que forzar finalmente al presidente Kast a tomar esa iniciativa, a hacer un veto que en el fondo, porque este es un artículo que la ciudadanía respalda, está muy de acuerdo. Entonces obligan al presidente a tomar una medida antipopular, que bueno, ya nos tienen medio acostumbrados a eso, pero en este caso en particular es más o menos gratuito, es algo que se puede haber resuelto de otra manera. Hay que ver si lo toman finalmente o si finalmente deciden darle curso y decir, bueno, ya el TC habló, hagámosle caso, agachemos la cabeza, perdimos, no hay nada más que hacer, echémosle para adelante. Tengo entendido que el gobierno de aquí en adelante tiene que corregir, pero ya no puede volver al TC por lo mismo. No, po. Claro, porque el TC ya dejó fijado que el artículo cuestionado es constitucional, por lo tanto el camino que queda para el Ejecutivo es legislativo, reglamentario, no volver a plantear quizás exactamente la misma controversia constitucional. Entonces tengo entendido que la Moneda está evaluando una denominada ley reparatoria para corregir problemas de aplicabilidad de la disposición. Sí, pues, y esto hay que recordar que también fue un golazo de la oposición. Digamos, este artículo que está integrado en la mega reforma, Sí. lo metió la oposición, los parlamentarios del oficialismo dijeron, no podemos oponernos a esto, imagínate, no podemos oponernos a esto, se sumaron y finalmente pasó todo, pasó la comisión mixta, pasó todos los filtros que tenía el proceso de la discusión de la mega reforma. Y me da risa porque hace poco un turnino escribió en el chat, no sé si ahora está conectado y comentando, pero me acuerdo perfecto que hace un tiempo un turnino dijo, yo fui el que redactó ese artículo. O sea, tenemos acá al asesor de la persona que redactó ese ítem, que finalmente tiene hoy día muy complicado el gobierno. Impresionante, así que está Qué grande. escuchando a Turno. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo desde esta tribuna.